Bendecido, hermano. Dios me le bendiga. Que la paz del Señor Jesús siempre sea con ustedes de una manera infinita para la gloria del Señor. Hoy vamos a tratar con un tema muy interesante y vamos a ir a los libros judíos donde fueron escritos para Israel y no para la iglesia, y vamos a averiguar lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5, donde Jesús le dijo a Nicodemo que hay que nacer de nuevo para entonces entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos significa la promesa de salvación para Israel. El reino de los cielos es la promesa de salvación donde Dios, a través de Cristo, estará en sus corazones y Dios libraría a Israel de la condenación, y es el trato de Dios con Israel. Pero nosotros, la iglesia, ya nacimos de nuevo, porque el nacimiento espiritual se ejerce cuando Cristo muere en la cruz del Calvario en adelante. De ahí en adelante. Mientras Cristo no muere en la cruz del Calvario y derrame su sangre para redimirnos de nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y santificarnos, pues entonces no hay nacimiento. Por lo tanto, el fariseo Nicodemo solo entendía un nacimiento natural, que era el nacimiento de cuando el hombre nace de una mujer, cuando el hombre nace del vientre de una mujer. Pero el Nicodemo no entendía el nacimiento espiritual, que es cuando creemos en Cristo, hay salvación. Mientras tanto, Cristo, en este periodo de tiempo, en los 4 evangelios que nosotros conocemos como Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, todavía Cristo no había muerto en la cruz del Calvario para dar efectivo, para que la salvación de todo aquel que cree, todo aquel judío que cree, fuera efectivo para ser salvo. Amén. Por lo tanto, vamos a enfatizar algo bien importante, que es el nacer en el Espíritu para los judíos, y después vamos a ir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Cómo es el nacimiento de nosotros, la iglesia, al cuerpo de Cristo? ¿Ok? Bien, vamos a empezar. Vamos a buscar en la Biblia Romanos 15:8. Romanos 15:8 hay una promesa. Romanos 15:8 hay una promesa donde dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. Observa que aquí en Romanos 15:8 hay una promesa. Dios dejó claro y dejó dada una promesa a los patriarcas, como tomando de ejemplo a Abraham. Abraham fue un patriarca, y ustedes saben que Abraham tiene hijos, ¿verdad? Como Isaac. Isaac también tenía hijos, y de los hijos de Isaac había uno de los hijos de Isaac que se llamó Judá, ¿verdad? Y de Judá, de los hijos de Isaac, hay uno que se llama Judá, y de Judá salen las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, Jesucristo vino a servir, a ministrar, a hablar, a salvar a esas mismas 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que vienen de Abraham y de los hijos de Isaac también, de Abraham y Isaac. Entonces, de Abraham en adelante salen las 12 tribus de Israel, donde Jesús le habla a los judíos. De las 12 tribus de Israel, Jesús sale de la tribu de Judá, la tribu de Judá, que de ahí sale también los 12 apóstoles de Cristo.
Entonces, de la tribu de Judá, que es de ahí con donde salen los 12 apóstoles, y ahí Jesús está hablándole a través de los 12 apóstoles, donde salen de las 12 tribus de Israel. Ahí es donde Jesús le ministra a Israel el mensaje del reino. El mensaje del reino cuando llega el tiempo de Jesús nacer para entonces predicar Jesús. Amén. Entonces, la palabra reino viene siendo un reino que es gobernado y liderado por un rey, físicamente y literalmente. En este caso, la palabra reino se refiere a Cristo, que dentro de la promesa de Romanos 15:8, que Jesús saldría un Salvador para establecer un reinado con el pueblo de Israel a través de las 12 tribus que van a salir de ahí, de Abraham en adelante, las 12 tribus, ¿ve? Y de ahí salen los 12 apóstoles, y ahí viene la promesa de Jesús, que va a ministrar y a predicar a las 12 tribus de Israel, ¿ok? Entonces Jesús va a establecer un reino, un reinado, que es un reinado físico y espiritual en el sentido que todo aquel que cree en Cristo, Jesús estará en los corazones de ellos y serán salvos, ¿ok? Pero mayormente es un reino físico, porque Cristo vino literalmente y físicamente a establecer un reinado físicamente con una elección de un pueblo que era Israel. Entonces un reino viene siendo un hombre que tiene una autoridad para reinar sobre un reino físico y literal en la tierra. En este caso se le atribuye a Jesús como rey y señor de señores, ¿ok? A Jesús como rey y señor de señores. Es espiritual y físico, ¿ok? Bien. Hay una promesa dentro de este reino, ¿verdad? Que Jesús va a establecer. Pues hay una promesa, y es buscar. ¿A quién va a buscar? Vamos a ir un momentito a Romanos capítulo 10, ¿ok? Vamos a ir a Romanos un momentito, capítulo 10, versículos 27 y 28. Romanos 10, vamos a apuntarlo aquí. Romanos 10, 27 y 28 y 28, ¿ok? Romanos 10, 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebata de mi mano. ¿Ok? Bien importante. Él viene a buscar sus ovejas, que aquí tiene una palabra bien específica, que es un llamamiento. Llamamiento. En el griego, llamamiento en el griego viene siendo kaleo en el griego, y es un llamamiento específico a buscar lo que es de Jesús, lo que le pertenece, lo que Jesús le pertenece, ¿verdad? Entonces, 10, 27 y 28 del Evangelio de San Juan, el propósito del reinado de Cristo, que es espiritual y físico, hay una promesa que es buscar a lo que le pertenece, al pueblo de Israel. Ese grupo del pueblo de Israel, mis ovejas, Jesús habla y dice mis ovejas. Él no dice cualquiera. Él dice mis, la que yo he llamado, la que yo he elegido. Dentro de lo que dice Mateo, Evangelio según San Juan 10, 27 y 28, el versículo 26
que es un poquito antes, vamos al versículo 26. Dice, pero vosotros no creéis, no creen, porque no sois de mis ovejas, no son de mis ovejas, como os he dicho. Versículo 26. En el versículo 26 había un grupo de fariseos y de otras personas más que no creían en Jesús. ¿Por qué no creían? Porque no habían sido llamadas. Porque el plan de salvación siempre ha sido un llamamiento y una elección de Dios. Entonces ellos no creían en Jesús, había un grupo que no creía en Jesús. ¿Por qué? Porque no habían sido llamadas, como en el griego es kaleo. Ese llamamiento se ejerció antes de la fundación del mundo. Ahora, escuchen bien, bien importante, en el vamos a ir a Mateo 3, del 10 al 4. Un momentito. Vaya buscando la Biblia. Mateo 10. Vamos a escribirlo aquí. Mateo capítulo 13, perdóname. Mateo 13, 10 y 11. ¿Ok? Mateo 13, del 10 y 11. Y vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Y dice así. Ok. Mateo 13, 10 y 11. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les habla por parábolas? Él respondió y le dijo, porque a ustedes os he dado a saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Ok? Mateo 13, 10 y 11. Los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué tú le hablas a ese grupo de gente por parábolas? Que es bien difícil entender las parábolas, y a nosotros no. Pues Jesús le da la respuesta. A ustedes yo les doy el reino de los cielos. Yo les hablo del mensaje del reino de Dios, que es el mensaje de salvación para ellos. Pero Jesús le dice a ellos, haciendo mención a quién. Haciendo mención a quién. Pues a otros que en la cual hace mención en Evangelio según San Juan 10:26. ¿Te acuerdas? Evangelio según San Juan 10:26. Cuando dice Evangelio según San Juan 10:26, ustedes no me creen porque no son de mis ovejas, no me creen a mí. ¿Por qué no le creen? Porque no son parte de la elección donde Jesús eligió, escogió y llamó, ya hizo un llamamiento. Y cuando Dios no lo llama, las ovejas no oyen, solamente oyen la voz de su pastor, que en este caso es el Mesías para los judíos. Es el Mesías para los judíos. Entonces, cuando Jesús le dice, esos otros son el remanente que no creían en Cristo. Y Jesús les hablaba por parábola para que no entendieran el mensaje. Porque solamente Jesús hizo un llamamiento. Lo podemos ver también pues vamos a buscar 1 Corintios un momentito. 1 Corintios. Busquen en la Biblia. 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24 dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ok? Escuchen, esto es bien importante. 1 Corintios 1:24 habla los llamados, y después dice, así judíos, ¿verdad? Y también hablan griegos, ¿verdad? Judíos y griegos. La palabra griego, eran naciones de gente que son equivalentes y sinónimos a gentiles.
Los griegos eran un sinónimo y un equivalente a los gentiles, ¿ok? Eso es equivalente. Pablo dice aquí llamados, así judíos como gentiles. Para el plan de salvación es un llamamiento. No todos fueron llamados para salvación, pero sí todos tienen un propósito. No todos fueron llamados para salvación, mas sí de parte de Dios, todos tenemos un propósito de parte de Dios en esta tierra, ¿ok? Bien, pues entonces, aquí bajo la lección de Mateo 13:10 y también 1 de Corintios 1:24, 24, pues aquí Jesús estaba haciendo un llamado, ¿verdad? Si vamos nuevamente a Evangelio según San Juan 3:16-18, dice, versículo 16, Evangelio según San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Jesús dijo de tal manera, pues esa palabra mundo, que en el griego es la palabra cosmo, se está refiriendo a una elección que era el pueblo judío de Israel. La palabra mundo establece un territorio específico, ¿verdad? Que era el mismo pueblo de Israel, más no los griegos, más no los judíos, no los gentiles, ¿ok? Eran solamente los judíos, pero no todos los judíos habían sido llamados para salvación. ¿Ve? No todos. Por eso es que aquí mismito en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 26, dice Jesús, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? A un grupo, que es lo mismo, es sinónimo a Mateo 13, 10 y 11. Cuando los discípulos le dijeron, ¿por qué a ellos tú le hablas por parábola y a nosotros no? Y Jesús les responde a ellos para que ellos no entiendan el evangelio. Porque ustedes son llamados y por eso yo les hablo el mensaje del reino de Dios, pero ellos no. Porque el plan de salvación es un llamamiento. No todos van a ser salvos, ¿ok? Y ya Dios sabía con anticipación quiénes iban a ser salvos y quiénes no iban a ser salvos, ¿ok? Pues entonces, vamos ahí a la palabra nacer en el espíritu. Nacer del agua es nacer natural, del vientre de una mujer, natural. El nacimiento normal, ¿ok? Pero nacer del espíritu, número A, aquí, creer en Jesús y bautizarse. Nacer en el Espíritu es haber creído en Cristo. Los judíos tenían que creer en Cristo, pero también tenían que cumplir un requisito, que era bautizarse en agua. Mateo 3, vamos a ir un momentito a Mateo capítulo 3. Aquí está, Mateo 3. En Mateo 3, versículo 11, Mateo 3, 11 dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista estaba a cargo de bautizar en lo que viene Cristo. El llamado de Juan el Bautista fue un profeta, pero fue profeta del Antiguo Testamento, ya que Juan el Bautista no conoció la gracia, no conoció la fe ni la salvación por fe como la conoció Pablo para los gentiles. Así que Juan el Bautista pues viene y se adelanta a Jesús, claro, Jesús lo había permitido, para entonces presentar a Jesús al pueblo judío. Juan el Bautista hace una presentación. Mira, yo le presento a Jesús el Salvador. Este va a bautizarse y le va a salvar a ustedes. Esa es la función de Juan el Bautista, ¿ok? Entonces, aquí en Juan 3:11 dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ese arrepentimiento tiene que ver con un arrepentimiento de pecados, porque Cristo todavía no estaba en ellos. Cristo no había muerto por sus pecados. Ellos estaban en pecado. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar,
Él es más poderoso que yo y os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok. Bautizar en Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y también dice fuego. Ok, fuego. Tenemos que entender que la palabra fuego tiene diferentes tipos de contexto. ¿Ok? Tiene diferentes tipos de contexto. En el Antiguo Testamento, la palabra fuego era un término físico y literal. Fuego, ¿verdad? Como el fuego de la salsa ardiente en Éxodo capítulo 3, donde el fuego en el árbol, en un árbol donde estaba Moisés, que el árbol no se consumía, el árbol del zarzal, Éxodo capítulo 3 en adelante, pues ese fuego representaba a Dios mismo a través de ese fuego. Y también había fuego literalmente y físicamente, ¿ves? Pero aquí la palabra fuego no es físico, no es literal. Aquí la palabra fuego representa juicio, castigo, ¿ok? Juicio y castigo. Entonces le estaba profetizando Mateo 3:11, un bautismo de Espíritu Santo, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo vendría, pero eso proféticamente se cumplió en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, donde ellos tendrían dones, profecías, ministerios, ¿ve? El Espíritu Santo. Pero cuando dice fuego, pues ellos tienen que cumplir la ley y los mandamientos y obedecer de verdad, porque si no obedecen en una obediencia y una rectitud, pues entonces Cristo le ofreció juicio. Muy diferente a nosotros. Cristo a nosotros, a los llamados, a los escogidos, no nos promete fuego, Espíritu Santo y fuego. Ya nosotros tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos y estamos sellados en Cristo, seguros en Cristo. Pero a ellos le promete el Espíritu Santo y también el fuego, juicio, condenación. ¿Ves eso? Entonces, nacer en el Espíritu es creer en Cristo, cumplir una promesa que es la ley de Moisés, ¿verdad? Guardar la ley de Moisés. Dentro de lo que es nacer en el Espíritu, creer en Cristo, bautizarse en agua, también tiene que guardar la ley de Moisés. Y la promesa también era que Jesús le iba a prometer a ellos un reinado milenial. Pero ¿qué pasa? Que muchos judíos querían que Jesús estableciera su reinado de inmediato con ellos. Pero Jesús dijo, no, ustedes tienen que bautizarse en agua. ¿Por qué? Porque el bautismo era una representación de que ellos se iban a casar con Cristo. Era un matrimonio espiritual, un matrimonio que se iban a casar. Entonces el bautismo tiene una representación de un matrimonio tanto literal y físico como espiritual. Porque los judíos, escuchen bien, los judíos, cuando ellos estaban ya preparando la boda de su casamiento, ellos estaban preparando la boda de su casamiento, antes de que un judío literalmente y físicamente se casara, pues ellos tenían que bautizarse en agua, que era una representación de pureza espiritualmente de corazón, mente, alma y espíritu, antes de casarse con su esposa. Ellos ambos tenían que bautizarse de esta misma manera que el bautismo para los judíos representaba una boda, un casamiento literal y físico, pero tenían que bautizarse en agua para tener la pureza antes de llegar al matrimonio. Pues entonces espiritualmente Cristo tenía que buscar a los judíos, casarse con ellos espiritualmente, y ellos tenían que bautizarse para que entonces Cristo los reciba limpio. ¿Me entiende?
limpios. Ok, bien. Ellos tenían que guardar la ley de Moisés y entonces había la promesa. ¿Cuál era la promesa para ellos? El reinado milenial. ¿Ok? El reinado milenial. Que es en Apocalipsis 4:20. Ese reinado milenial es un sinónimo y un equivalente a, pues, reino de los cielos. El reino de los cielos. Por eso Jesús dice, en muchas partes del Mateo, Marco y Lucas, habla Jesús el reino de Dios. Reino de Dios, que significa bautismo y obediencia a la ley de Moisés y los mandamientos. ¿Ok? Pero cuando Jesús también habla, el reino de los cielos se acerca. El reino de los cielos se acerca. El reino de los cielos se acerca. Pues el reino de los cielos es la promesa para ellos del reinado milenial. Los judíos pensaban que Cristo iba a venir a establecer su reinado milenial rápido. Pero no lo hizo así. Ellos tenían que primero obedecer, bautizarse, obedecer los mandamientos, para entonces Jesús los haya a ellos preparados. Para entonces Jesús establecer su reinado milenial. ¿Ok? Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 50 y algo por ahí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, vamos a buscarlo, 8, 51 al 50 y algo por ahí, pues se interrumpió el ministerio de Jesús. Hechos capítulo 8 se interrumpe el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos en realidad en su mayoría no quisieron creer en Cristo. Los judíos en su mayoría, déjame poner el cargador un momentito. Los judíos no quisieron creer en Cristo. Entonces en el capítulo 8 ya, pues entonces se interrumpe el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús se interrumpe. Y aquí estaba Esteban. En el capítulo 8 estaba el evangelista Esteban. Cuando muchos judíos apedrean a Esteban y lo matan a pedrar. Y cuando matan a Esteban a pedrar, pues entonces ya para el capítulo 9 en adelante viene el llamamiento de Pablo, el apóstol. ¿Ok? Pablo el apóstol viene para salvar a otra nación de gente que viene siendo los gentiles. ¿Ve? Como estaba aquí escrito. Aquí dice en 1 Corintios 1:24, llamados así judíos como griegos, que es un equivalente a gentiles. Nosotros somos los gentiles. ¿Ok? Nosotros somos los gentiles, que antes estábamos sin Cristo, en pecado, bajo maldición, y por haber creído en Cristo, en la cruz, por la sangre de Cristo, mediante la fe en su sangre, pues entonces ya los gentiles son salvos. Pero aquí en Hechos capítulo 8 se interrumpe el pacto de Israel. Ese pacto que Jesús hizo con Israel a través de Jesús para salvarlos a ellos, se interrumpe. Y también se interrumpe la promesa del reinado milenial. También se interrumpe la promesa del reinado milenial. Entonces, cuando los gentiles se han levantado en el arrebatamiento, ¿verdad? En el arrebatamiento, que es el rapto, entonces viene otro periodo de tiempo. Otro periodo de tiempo que viene siendo, pues los gentiles van a ser levantados, van a ser quitados, para entonces darle entrada a los judíos de la gran tribulación en adelante. Los judíos van a pasar una gran tribulación en adelante. Los judíos
van a pasar una gran tribulación en adelante. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Pues lo dice en Jeremías capítulo 30, versículo 37, que es la angustia de Jacob. La angustia de Jacob, la angustia, el dolor, el sufrimiento. Jacob es equivalente a Israel. Dios le cambió el nombre a Israel para Jacob. Quiere decir que Jacob y Israel son sinónimos. Cuando habla de Jacob es los judíos. Pero aquí en Hechos capítulo 8 se interrumpe el ministerio de Jesús con los judíos. ¿Por qué? Porque no creyeron en su gran mayoría. Por eso es que en el Evangelio según San Juan 1:11 dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Quiénes fueron los que no le recibieron? Pues aquí está, los judíos, los llamados judíos, no solo griegos. Escuchen bien, no solo griegos, no, los griegos eran los gentiles, eran naciones que estaban sin Cristo. Los griegos, que son equivalentes a los gentiles, fueron salvos, ¿verdad?, en el tiempo de Pablo, aquí, a los gentiles, en el llamamiento de Pablo, el apóstol, que es en el capítulo 9:1 en adelante. Capítulo 9:1 en adelante. Pablo estaba a cargo de los gentiles. Pablo no es Pedro, no es el Papa, no, es Pablo. No podemos cambiar a Pablo por Pedro, porque si cambiamos a Pablo por Pedro, entonces hay una apostasía. Eso es apostasía. Es Pablo el apóstol que está a cargo de la iglesia. Ahí viene a formarse la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ahora, bien importante, que ya mismo voy para acá. Para el cuerpo de Cristo. Pues entonces, los judíos, hubo una interrupción aquí en Hechos capítulo 8, hubo una interrupción y también se interrumpió la promesa. Cuando los gentiles, que somos nosotros ahora la iglesia, nos vayamos en el arrebatamiento, pues entonces viene otro periodo de tiempo que es la angustia de Jacob, que es la gran tribulación en adelante. Entonces, la promesa del reinado que Cristo le prometió a los judíos va a estar establecida en Apocalipsis 4:20. En Apocalipsis 4:20, aquí está la promesa para ellos. Los judíos elegidos, los judíos llamados, los judíos llamados, de acuerdo a Corintios 1:24, pues Dios lo va a preservar, ¿ok? Dios lo va a preservar, lo va a guardar, lo va a cuidar, lo va a proteger de la gran tribulación, ¿ok? De la gran tribulación. Dios lo va a proteger de la gran tribulación para entonces ellos poder alcanzar la promesa que Jesús le había dicho, porque fue interrumpida, ¿ok? Pero solamente los judíos. Nosotros, la iglesia, tenemos una promesa, que nuestros nombres están inscritos en los cielos y nuestra ciudadanía celestial, que es la promesa de salvación para siempre, está en lugares celestiales. Mas no aquí, porque aquí habla una promesa de reinado milenial que es terrenal para los elegidos judíos. Para nosotros, los griegos, que somos gentiles, hay una promesa espiritual, una herencia en los cielos para siempre. No podemos hacer mezclas y mezcolanza, porque si hacemos mezclas y mezcolanza, eso es sinónimo a doctrina de rol y hasta posiblemente apostasía. ¿Okay? No podemos hacer un ajo con habichuela. ¿Okay? Bien, vamos ahora aquí. Pero entonces aquí, con la muerte de Cristo, todos los judíos elegidos, llamados judíos, como dice 1 Corintios 1:24,
A través de la muerte de Cristo, cuando Cristo muere en adelante, los que creyeron en Cristo, judíos que creyeron en Cristo, son iglesias también, ¿ok? Ellos también son iglesia. Iglesia. Vamos un momentito a pasar a una referencia en Gálatas. Vaya conmigo, rapidito. Gálatas. Busque la Biblia en Gálatas. Busque su Biblia en Gálatas. Gálatas. Capítulo 3. 2. Gálatas capítulo 2. Capítulo 1, perdóname, que no veo bien. Soy como Pablo. Gálatas capítulo 1. Dice aquí Gálatas capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice: después fui a las regiones de Sicilia y de Siria, pero no era conocido de vista a las iglesias de Judea. ¿Ok? Gálatas. Escuchen bien. Escuchen bien. Presten atención. Presten atención. Gálatas 1, versículo 21 y 22. 21 y 22. Pablo predica aquí y le informa a los apóstoles su ministerio apostólico hacia los gentiles. Pablo le habla a los judíos y le informa su llamado ministerial apostólico. Pero aquí Pablo dice que cuando subió a Jerusalén no era muy conocido. ¿Por quién? Por las iglesias de iglesias de Judea. ¿Ok? Perdona que escriba un poquito mal, es que como estoy escribiendo rápido, y como cuando escribo rápido escribo mal. ¿Ok? Judea. Las iglesias de Judea eran iglesias judías, mesiánicas. No eran iglesias de griegos, no eran estas iglesias de los gentiles. No te confundas. Estas iglesias tenían la doctrina, todo esto. Estas iglesias de Judea tenían por enseñanza y doctrina y promesa todo esto que yo te estoy hablando. Todo. El bautismo de agua, en guardar la ley de Moisés, etcétera, el reino milenial. Estas iglesias, ¿ves? Gálatas 1, 22 y 23. Vamos a búscate en la Biblia. Vaya a buscar la Biblia. Búscate en Romanos. Vamos a buscar Romanos, ¿ok? Busca la Biblia en Romanos. Vamos a ir a Romanos, capítulo 16. Vamos a ver si es ahí. 16, ok, aquí está. Romanos 16, versículo 4. Versículo 4 dice: que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. ¿Ok? Iglesias. Aquí está en Romanos, capítulo 16, versículo ¿qué? Versículo 4. ¿Ok? Saludadme a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, y que ellos expusieron su vida por mí, en los cuales no solo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los judíos. Romanos 4, 16, 4 y 5. Romanos 16, 4 al 5. Pero entonces tenemos que comprender que estas iglesias de Judea y iglesias de los gentiles tienen diferentes doctrinas y diferentes promesas, ¿verdad? Diferentes doctrinas, diferentes promesas, pero que ambos son iglesias. Ambos son iglesias, son un cuerpo, es una sola iglesia, no hay muchas iglesias. Escuchen, una sola iglesia, un solo cuerpo que se consiste de todos aquellos que han creído en Cristo, sean judíos o sean griegos. Todos los judíos y gentiles que creyeron en Cristo son llamados iglesia, un cuerpo, pero con diferentes doctrinas y promesas diferentes. ¿Ok? Los judíos tienen la promesa de un reinado milenial
y la de guardar la ley. Los gentiles tienen la promesa de ir a los cielos, no al reinado milenial, pero son salvos por la fe sin obras ninguna. En la sangre de Cristo, fe sin hacer obras. Los judíos tenían la promesa de guardar la ley de Moisés y tenían que hacer obras. Es muy diferente. Pero ambos son iglesia. Es que la iglesia se confunde mucho. Y por eso cuando cometemos un ajo con habichuela, en confundir una con otra, pues ahí viene la doctrina de error. ¿Ok? Ahí viene la doctrina de error. Bien, vamos a ir ahora a esta parte. Ya yo bojé la pizarra para entonces ir al cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo se compone de todos aquellos, escuchen bien, como yo había dicho, en Mateo no, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24, ¿verdad? Se compone de todos aquellos que son gentiles, a través del ministerio de Pablo, apóstol Pablo, que es el apóstol que estuvo a cargo del llamamiento de los gentiles. Dios le dio la promesa a Pablo del evangelio, de creer que los gentiles van a creer por medio del evangelio. No es de la ley, no es del bautismo en agua, no, es de la ley, es de creer en el evangelio por fe en la sangre de Cristo. Fe en la sangre de Cristo sin obras ninguna. Y tampoco no bautismo en agua. Aquí no hay bautismo en agua. Creer en la sangre de Cristo sin obras ninguna. ¿Ok? Entonces, como Pablo dice en 1 Corintios 1:24, así los llamados judíos como gentiles, el plan de salvación es un llamamiento. Pues aquí Dios está llamando a los gentiles para ser salvos a través del ministerio de Pablo el apóstol. Ahora, bien importante que ustedes entiendan que el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo se compone de todos aquellos que creyeron en Cristo según el llamamiento. Un llamamiento. No es de todos a los que Él llamó, justificó, predestinó, y el último paso es, pues, glorificó. Como dice Pablo en Romanos 8, 29 y 30. Un llamado. En este caso los gentiles, ¿ok? Bien importante que lo entiendan eso. No podemos hacer un ajo con habichuela, porque el plan de salvación que tenía Jesús aquí ya se cortó, se terminó para darle entrada al cuerpo de Cristo, que somos nosotros la iglesia. ¿Ve? Salvación, ¿ok? Bien, esto es bien importante. Bien importante que también entiendan ustedes que el cuerpo de Cristo no, escuchen bien, no tiene nada que ver con Abraham y las 12 tribus. El cuerpo de Cristo no está basado a las 12 tribus de Israel. Solamente un cuerpo que Cristo hizo para todos aquellos que crean en Cristo a través de la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario y a través de la sangre. Judíos o gentiles. En este caso, Pablo aquí es el apóstol a los gentiles, como dice Romanos capítulo 11, versículo 13. Romanos 11, 13 dice: yo soy apóstol a los gentiles y yo honro mi ministerio. Romanos 11, 13. Bien. Entonces, vamos a ir a Romanos 6, 3 en adelante, ¿ok? Romanos 6, del 3 en adelante dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ok, en Romanos 6, del 3 en adelante, vamos a poner hasta el 11, hay un bautismo, pero que ese bautismo no es el mismo bautismo que aquí, que Mateo
¿Dónde estaba? El bautismo de agua, ¿verdad? El bautismo de agua, que es Mateo capítulo 3, ¿ok? No es el mismo bautismo de agua, ¿ok? De Mateo 3, ni tampoco Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 38, que es bautismo en agua también, ¿ok? No es el mismo bautismo. Aquí es un bautismo que se llama el bautismo de la muerte de Cristo y la resurrección, ¿ok? Resurrección. Entonces es un sinónimo a Primera de Corintios, capítulo 15, 1 al 4, que es el Evangelio. Aquí está el Evangelio para nosotros la iglesia. Entonces el Evangelio está para los gentiles a través del ministerio apostólico de Pablo el apóstol. ¿Ok? Entonces, nosotros no nacemos como Jesús se lo dijo a Nicodemo y a los judíos en Israel, que tenían que bautizarse en agua. Aquí lo dice, ¿ven? Creer y bautizarse en agua. Creer en Jesús y bautizarse en agua. Y también guardar la ley de Moisés. Y también tenía una promesa. Nosotros, la iglesia, que somos el cuerpo, somos un cuerpo. Nosotros no somos judíos. No tenemos la promesa que Jesús le dio a Israel. Somos un cuerpo. Dios hizo un cuerpo de todo aquel que creía en Cristo. Y ahora Dios llama a través de Pablo a los gentiles. Entonces nosotros no nacemos. ¿Por qué? Porque ya nosotros nacemos al haber creído en Cristo. ¿Ven? Nosotros ya nacemos por haber creído en la fe. ¿Fe en qué? Como dice Romanos, vamos a buscar Romanos 5. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre por haber sido salvo de la ira. Ok, Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Siendo justificado gratuitamente por sus gracias mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3, Romanos 3, versículo 24. Pero entonces somos salvos por la fe en la sangre de Cristo. Cuando Cristo murió, dejamos su sangre para nosotros, según el ministerio que Dios le dio a Pablo. Nosotros somos salvos fe en la sangre. Los judíos tenían que creer también en Jesús, pero bautizarse en agua y cumplir la ley y los mandamientos, 613 leyes y pico. Entonces, si no, hay juicio. Espíritu Santo y fuego. Por eso que en Mateo dice, capítulo 3, 11, Mateo 3, 11, fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Ese fuego, el contexto es juicio. Si no creen o se portan mal, va a haber juicio. Pero para nosotros no hay juicio ni condenación, porque es una elección. Y todo lo que Dios llamó para ser salvo bajo una elección y un llamamiento, Dios sabía quiénes iban a creer. Ya Dios lo sabía antes de la fundación del mundo, quiénes iban a creer. Y se nos dio la doctrina de la fe en la sangre de Cristo, sin obra. Los judíos tenían que hacer obra. ¿Ves? Que son promesas diferentes y doctrinas diferentes. Fe en la sangre de Cristo. Nosotros, ahora los gentiles, la promesa de salvación es fe en la sangre de Cristo. Entonces estamos creyendo en un bautismo que es diferente al bautismo de agua. Muy diferente. El bautismo tiene que ver con, dice aquí, vamos a buscarlo, Romanos 6, tiene que ver con, número 1, la muerte de Cristo, ¿ok? Su sepultura.
Número 3. Resurrección. Y las escrituras, lo que dice las escrituras, que es 1 Corintios 15, 1 al 4 y también Romanos 6, del 3 al 11. Por haber tú creído en Cristo, en que Cristo murió, tú resucitaste con Cristo, los gentiles. Por haber tú creído en Cristo, en la sangre de Cristo. La sepultura de Cristo fue sepultado. Si creíste, tú fuiste sepultado con Cristo. A tu viejo hombre, a los pecados. Entonces Cristo resucitó, pues entonces tú resucitaste con Cristo también en una vida nueva y ahí se ejerce la justificación. En la sepultura y en la resurrección, entre la sepultura y la resurrección se logra la justificación, que es lograr sacarte de la condenación del infierno totalmente. Dios te sacó de la condenación del infierno total, completamente. Y la última etapa es la glorificación, que es cuando Cristo venga a buscar a sus escogidos. Él va a buscar a sus llamados. Ya nosotros somos salvos. Lo que falta es que Cristo venga. Y las escrituras, como Pablo lo establece, las escrituras significa cómo fue nuestro llamado. ¿Cómo fue nuestro llamado? A través de la fe en la sangre, sin obras ninguna. Sin obras ninguna. ¿Ok? Así que nosotros la iglesia, ya hemos nacido espiritualmente. ¿Cómo? A través de la fe en la cruz del Calvario y en su sangre. Y somos justificados. Muerte, sepultura, resurrección y las escrituras. Es aquí en Romanos 6:3 en adelante, es el bautismo para nosotros, por la fe. Pero aquí es el bautismo para los judíos. Es muy diferente. Ya tú has nacido, no necesitas bautizarse en agua. ¿Ves? Porque el bautismo para nosotros es haber tú creído en Cristo, en la sangre de Cristo. Y si cree el pecador que cree en Cristo, ya con eso es suficiente. Creer y sin obras ninguna. Dios te bendiga. Dios te me guarde y lo veremos pronto en la semana con más palabra de Dios. Bendecido. Adiós.